Y caujomai y sus variaciones aparecen 27 veces en esta epístola. Es una palabra muy clave. Y nosotros la tenemos siempre traducida como gloriarse. Y algo interesante es que esta palabra siempre está asociada al hombre. El que quiere gloriarse, gloríese en eso. Yo me glorío en mis tribulaciones. Yo me glorío en ustedes. Ustedes son mi gloria. Me glorío al dar, ustedes van a traer gloria. Van a gloriarse. Entonces, siempre está refiriéndose al hombre, al gloriarse. Esa palabra tiene que ver con, su significado tiene que ver con algo como una buena opinión sobre algo, ¿no? Sobre, incluso en algunas versiones es traducida como jactarse. Jactarse acaba trayendo una connotación negativa. En el griego, esa palabra no tiene connotación negativa. Entonces, como al hacer algo bueno, yo traigo gloria para mí, yo traigo una buena opinión, yo traigo honor para mí. Y sobre todo, él utiliza eso en los capítulos 10 al 12, cuando se está defendiendo de estos superapóstoles. Y la otra palabra muy utilizada para gloria es el G1391, que es doxa. Esta palabra sale 14 veces en la epístola y siempre cuando habla está relacionada a Dios. Esa palabra también tiene que ver con una buena opinión, con un buen conocimiento, pero también puede ser utilizado de la gloria de los cuerpos celestiales, como la gloria del sol, de la luna, de las estrellas, está relacionada a eso. Y sobre todo esta palabra, la mayoría de las ocurrencias es en el capítulo 3 y 4. Ambas son traducidas en el castellano como gloria o gloriarse, pero en su esencia en el griego son un poquito diferentes entre ellas. Y no que necesariamente kauchaomai siempre estaba relacionado al hombre en el griego, pero el apóstol Pablo al utilizar esta palabra siempre la utiliza al referirse a él mismo o a los corintios o a estos superapóstoles. Y al utilizar doxa siempre hace la relaciona siempre con Dios. Yo creo que esos son los grandes rasgos de la epístola. Y esto sería entonces la primera parte de nuestra clase. El panorama introductorio, el panorama general de la epístola de Corinto. Luego de ahí vamos a entrar ya en cada uno de los temas que el apóstol aborda en la carta. Ok. Vamos a comenzar en la segunda parte del libro, donde vamos a entrar ya en los temas generales. Esta primera parte del libro, el primer gran tema, es la defensa de su ministerio. En la primera parte, Pablo está hablando sobre, no sobre él mismo, sobre su apostolado, sino él defiende a su ministerio. Él comienza, segunda de Corintios, hablando, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo y la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Al parecer, él escribe esta carta y la envía no solamente a la iglesia de Corinto, sino a las demás iglesias de Acaya también. Él envía para otras iglesias. ¿Por qué hubiese hecho eso? Recordemos que él estaba siendo difamado, su carácter estaba siendo cuestionado por estos superapóstoles. Entonces, la calumnia es muy rápida, ¿no es cierto? Esas plumas, cuando la ilustración que usamos de las plumas, si uno lanza las plumas al aire, se va muy rápido. O hojas, podríamos decir, no hojas secas o plumas. Y es muy difícil recoger todo eso, entonces él manda que esta carta sea leída no solamente en Corinto, sino en las demás iglesias. Sabemos que habían iglesias en Atenas también, y en su epístola a los romanos él menciona una iglesia, menciona a Febe, la diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad también en Acaya, en Grecia, muy cercana a Corinto. Pudo haber sido que él escribió Romanos desde ahí, desde su estadía en Corinto. Entonces, él manda que se lee a todas las iglesias. Él quiere que todos sepan los rumores sobre Pablo, esos cuestionamientos de los superapóstoles,
La iglesia de Corinto quizás era la principal, pero no quedaron por ahí, esos rumores se esparcían y él quería que todos supieran la verdad sobre él. Y en esa primera parte, él habla mucho sobre el consuelo en medio a la aflicción. Yo creo que eso es muy importante también para identificar el verdadero carácter de un líder. Estos superapóstoles que estaban ahí, ellos seguían el modelo socrático, decimos así, ¿no? Sócrates, un grande filósofo griego, tenía muchos moldes de cómo debería ser un filósofo, recordando que filósofo no es como en nuestros días. Hoy en día un filósofo es alguien que habla sobre las preguntas ontológicas o existenciales, sobre el origen de la vida, existe o no existe Dios, qué son las cosas importantes, cuál es el valor de la vida humana. En este tiempo un filósofo era un sabio que opinaba sobre todos los saberes, todas las ciencias. Y un maestro socrático tenía varias características que él tenía que tener. Y Pablo está mostrando que un apóstol, un pastor, un maestro cristiano, un profeta, no tienen que tener las mismas características de Sócrates, de Hipócrates, de Platón, de Aristóteles. No, él debería ser diferente. Y una de las cosas que Pablo habla es contar las dificultades de su ministerio. Un filósofo griego jamás contaría eso, sus debilidades. O sea, no. Yo voy a contar mis cosas buenas, de que me puedo enorgullecer, de que me puedo gloriar, de que me puedo jactar. Pero él no. Él habla de la aflicción, de las dificultades que él había tenido en Éfeso sobre todo, de las muchas persecuciones que él y sus compañeros sufrieron ahí. Él sufría por causa de Jesús. Y mucho de eso hacía que algunas personas lo rechazaban porque él estaba sufriendo persecución. Era como si la persecución no fuera parte. Y él muestra que no es así. La persecución es parte, pero también encontramos consuelo en Jesús. Y el consuelo no siempre es visible, no solamente es en las emociones o en situaciones materiales. El consuelo está en Jesús Cristo. Y eso nos da el ánimo para permanecer. Eso muestra mucha humildad de Pablo en contraste a esos maestros falsos ahí en Corinto. ¿Y cuál es el efecto de nuestras aflicciones en los miembros del cuerpo de Cristo? De que yo cuente mis dificultades, es animarlos a permanecer en medio a las dificultades. Ellos eran animados a permanecer. Eso muestra el poder del evangelio en vencer el mal. Si un líder solo muestra, no, yo no sufro persecuciones, yo no sufro aflicciones, a mí todo me va bien. La gente en la iglesia que estaría sufriendo persecución, ¿cómo quedarían? No serían animados, pensar que solamente yo, algo está errado, y ahí viene el viejo paradigma, ¿no?, que nosotros tenemos. Si alguien es cristiano y está sufriendo persecución, está sufriendo algo, está perdiendo dinero, está en pecado. Y nosotros sabemos que eso es una rotunda mentira. Hay varios ejemplos de eso. Tenemos el ejemplo de Job. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y misma vida de Jesús, ¿no? El sufrir persecución no es consecuencia de pecado. También tenemos unos ejemplos de que sí, las consecuencias de nuestros pecados a veces traen destrucción, como el ejemplo de David. David, después de su pecado con Betsabé, trajo guerra, división y muerte a su familia. Vemos eso en el libro de Samuel, pero en segunda de Samuel. Pero no es eso algo que siempre sucede. Y el mismo David sufrió persecución antes por Saúl sin haber hecho nada malo. Entonces, ese es un paradigma, eso es una mentira. El estar sufriendo persecución no siempre es señal de pecado. Entonces, los miembros de la iglesia de Corinto tenían que entender eso. El evangelio viene también con dificultad, con tribulación. Y eso es normal. Y él menciona mucho en el capítulo 1, del versículo 8 al 11, todo lo que él sufrió en Éfeso y en la provincia de Asia. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdemos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Wow, lo que ellos sufrieron fue terrible. De hecho, que él menciona que aún no tenían esperanza en su vida. Pensaron que iban a morir. Como decimos aquí a veces algunos dichos, ¿no? Pensaron que se iban a poner el pijama de palo, que iban a morir, pero Dios es su esperanza. Dios es quien los fortalece, trajo liberación y ellos están vivos y ahí escribiendo esa epístola. Y eso nos lleva a reflexionar en un punto de aplicación. ¿Cómo nosotros describimos nuestro ministerio, nuestra caminata con Dios? Nosotros al menos solamente hablamos de nosotros como fuertes, de las revelaciones que tuvimos, de las conquistas, o nosotros contamos la verdad completa. Aun cuando eso tenga que mencionar desánimo de nuestras partes, errores, debilidades. Nosotros tenemos que asegurarnos de ser humildes y honestos y mencionar todo. Algo que siempre me bendice cuando varias veces yo he ido a conferencias de Jocum y los fundadores, los líderes antiguos que ahora son ya viejitos, tienen 60, 70, 80 años. Ellos siempre mencionan también sus debilidades cuando ellos estuvieron a la deriva, cuando ellos erraron, pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios y no estaban. Hace poco tiempo estuve en una conferencia y estaban ahí Karen y Brett Curtis. Ellos fueron los que estuvieron en el barco de Jocum, en Anastasia, durante muchos años. Y él mencionó una serie de veces de cosas que ellos no se dieron cuenta que comenzaron a alejarse de la voluntad de Dios. Y finalmente el barco, ¿no? El Anastasia, se volvió un ministerio independiente, ya no está más en Jocum, y eso no es malo, sino que tuvo una visión diferente, se desalineó de la visión de nuestra misión. ¿Y cómo me bendijo eso? Una persona que va, y yo voy a compartir la lista de mis errores. Mira, aquí está todos los errores que yo cometí. ¿Quién hace eso? El apóstol Pablo hace eso. Y es algo que nosotros deberíamos incorporar en nuestra vida también, ¿no? Mencionar las veces nuestras dificultades también, nuestras luchas, nuestros puntos débiles y cómo eso puede animar a las personas, a los que están en las congregaciones, que ellos no están solos. Y siguiendo ahí del versículo 12 en adelante, y en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a hablar de por qué no ha ido a Corinto. Creemos que estos superapóstoles ahí, o la gente de la iglesia, estaba enojada con Pablo y desacreditándole porque él ha dicho que iba a venir y no ha venido todavía. Él ha postergado esta visita. Él fundó esta iglesia, mandó cartas, mandó esta carta terrible, a la carta con lágrimas, y todavía no llega. Vino aquí y dejó, revolvió el gallinero, ¿no? Como decimos, dejó las cosas así, nosotros lloramos y sufrimos y no ha venido. Y desacreditaban un cierto cambio de planes en el ministerio de Pablo. Y él toma esta sesión para decir por qué él no ha ido todavía. Comienza a explicar y habla también de la sabiduría humana, de los planes. ¿Y por qué él toma tanto tiempo hablando de eso, ¿no? De sus cambios de planes. Esas personas cuestionan que él no se preocupa con los corintios y él gasta mucho tiempo hablando que él los ama en verdad. Y según el reporte de Tito, que le trajo mucha alegría también, ¿no? De que a través de esta carta con lágrimas ellos se arrepintieron. Él muestra también que él los ama, que él los perdona, él quiere nuevamente una relación buena y sana con ellos. La respuesta de Pablo es que nosotros nos comportamos de manera sincera, de una manera piadosa con Dios. ¿Y por qué él aún no ha venido? Él aborda eso en el 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estar firmes. Él dice, mira, todavía no ven, y mire que él aún pone
a Dios de testigo, él estaba serio sobre el asunto, ¿no? Cuando él pone a Dios de por medio, es realmente la cosa quedó seria. Yo varias veces cuando he estudiado, he enseñado la epístola de segunda de Timoteo, yo hablo, mira, para Pablo esto era muy importante, porque puso la mamá al medio. Menciona, mira, recuerda de tu mamá y de tu abuela, Loida y Eunice. Entonces dice, oye, la cosa quedó seria, ¿no? Uno habla hoy en día. Cuando uno está peleando y mete a la mamá al medio, la cosa quedó. Él pone a Dios en el medio de la cosa. Dios es mi testigo de que aún no he ido porque hay un propósito en eso. Y no es porque no los amo, no es porque no los quiero, sino porque Dios tiene un propósito en todo eso. Y Él muestra muchas emociones en el capítulo 2. Miren, en el versículo 1, tristeza, y siguiendo ahí por adelante. Porque yo os contristo, tristeza, aquellos que me dieran gozo, confiando de vosotros que me gozo. En el 4 dice, porque por mucha tribulación y angustia de mi corazón, os escribí con lágrimas. Habla ahí de la carta que lo escribió, ¿no? Cuán grande es el amor que os tengo. Porque si alguno me ha causado tristeza, habla sobre consuelo, demasiada tristeza, amor. Y muestra muchas emociones, lágrimas, amor. ¿Y cuál es el significado? Está mostrando que él tiene interés, que se preocupa por ellos, que los ama, que él quiere tener esta relación con ellos. El carácter de Pablo no es el carácter de mostrarse perfecto, sino de mostrar sus emociones, su preocupación. Y él muestra que se preocupa con los demás más que con él mismo. Nosotros somos este tipo de persona hoy en día que se preocupa con los demás más que ellos mismos. ¿Alguien me describiría de esta manera? Y para aquellos que lo han calumniado, Pablo responde, ¿no? ¿Por qué su cambio de planes? ¿Por qué no ha ido aún a Corinto? Y él dice en el 2:11, perdón, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también los he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está diciendo, por Cristo, para que Satanás no tenga lugar y por amor de otros. Él ha perdonado y está estableciendo esta relación con ellos. Nosotros vemos eso, que el perdón es algo muy poderoso. Y Pablo quiere enseñar. El perdón no afecta solamente a mí. El perdón me afecta a mí, afecta a las otras personas, afecta a Satanás y afecta a Dios. ¿Cuán poderoso es el perdón? La falta de perdón no lastima solamente a mí y a la otra persona. Según lo que vemos aquí, la falta de perdón también lastima a Cristo. No es algo que le agrada. Y la falta de perdón da lugar a Satanás. Satanás tiene victoria en nuestra falta de perdón. Es muy importante perdonar y vemos que Pablo muestra que no es una emoción, es una decisión. Si Pablo puede encontrar gracia suficiente para perdonarlo, después de tanta calumnia, después de tanto conflicto con los corintios, la iglesia que él mismo fundó, se rompió el lomo por ellos y están difamando. Yo creo que nosotros también podemos encontrar esta gracia, ¿no es cierto? Y hay otro versículo muy conocido, del 14 al 17, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos de olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos con muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos Cristo. El famoso pasaje, ¿no? El aroma de Cristo. Y muchas veces utilizamos esta metáfora, ¿no? El buen perfume de Cristo. Somos el buen perfume. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? ¿Cómo es que
Imagina un buen perfume, un aroma agradable. Él comienza en un lugar, tiene un origen, pero él se esparce, él impregna el ambiente. Pero imagine también un mal olor, el olor a muerte, como eso pudre y infecta todo el ambiente. Él quiere hacer una diferencia, ¿no? Entre sus enseñanzas, las enseñanzas de la verdad y las mentiras y el orgullo de esos falsos superapóstoles. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar? Más importante que las actitudes externas o su manera o sus cualidades. Más importante es la motivación. Cuando mire a un líder, no mire solamente sus cualidades, su estilo, mire su motivación. Muchas personas hacen cosas con la motivación errada de reconocimiento, de buscar alabanza a sí mismos. Esa motivación es errada. La motivación siempre es importante y eso va por sí el buen aroma, el buen perfume. El capítulo 3, él aborda un tema clave del libro, las cartas de recomendación. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Al parecer, estos superapóstoles ahí que Pablo enfrenta, ellos decían, mira, nosotros tenemos cartas de recomendación. Tal persona habla bien de nosotros, tal iglesia nos dio una carta de recomendación. Y Pablo aborda eso hasta con cierto sarcasmo, ¿no? ¿Acaso yo necesito cartas de recomendación por ustedes? Y como que le saquen cara que él fue el fundador de la iglesia, ¿no? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y él sigue trabajando eso, ¿no? Desarrollando este tema y él saca varios términos del Antiguo Testamento, hace la analogía del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Las tablas de piedra son una obvia alusión a las tablas de los 10 mandamientos que Moisés escribió. Y eso de escribir a las tablas de carne de corazón también son alusiones a los profetas Jeremías y Ezequiel que hablaban, ¿no? Que en aquellos días el Nuevo Pacto será escrito no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, en tablas de carne. Ambos profetas profetizaron eso, también haciendo alusión al nuevo pacto. Y él utiliza todos estos imágenes. Él está diciendo, mira, yo necesito carta de recomendación. Yo fundé esa iglesia, yo estuve ahí, ustedes se convirtieron según nuestro ministerio. Entonces, él muestra eso, ¿no? Si nosotros pensamos en nosotros mismos, esos liderazgos, esos líderes, necesitan cartas de recomendación, necesitan palabras de hombres o su propia vida, su propio testimonio es su recomendación. Yo no quiero decir que es errado, totalmente errado hacer necesitar una carta o una cosa de otra persona, no. Pero si nosotros estamos desacreditando a alguien, porque no tiene reconocimiento humano, ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál es su actitud de vida? Eso yo creo que es mucho más importante y habla mucho más alto de que cualquier otra carta de recomendación que podemos tener, cualquier otra palabra, opinión de hombres. Creo que eso es tan clave. Y eso es lo que Pablo dice. Si ustedes van a pedir carta de recomendación, sería para otra persona que ustedes nos conocen. Nosotros tuvimos entre ustedes, nosotros fundamos y plantamos esta iglesia. Ustedes son nuestra carta. Y él comienza a hablar, utilizar todos estos elementos, esas imágenes que él trajo del antiguo pacto, las tablas de carne, las tablas de piedra, la ley, para hablar sobre
la gloria del nuevo pacto. Y él hace un contraste entre el nuevo pacto y el antiguo. Y habla que el nuevo tiene mucho más gloria. Y es cuando él utiliza muchas veces la palabra doxa, refiriendo de la gloria de Dios. En el versículo 3 dice que el antiguo pacto está escrito en tablas de piedra, pero el nuevo pacto está escrito en las tablas del corazón humano. En el versículo 6 él dice que el antiguo pacto está escrito con letras, pero el nuevo pacto está escrito por el Espíritu. Y ahí también el famoso cita que él dice que en el versículo 6, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Muchas veces utilizan este versículo como excusa para no estudiar la Biblia, para no prepararse, para ser flojos. Ah, hermano, está estudiando mucho, la letra mata, el Espíritu vivifica. Y como que es más espiritual no estudiar, no leer las letras, de ser guiado por el Espíritu. Me da una rabia cuando la gente usa eso como excusa para ser flojo, excusa para ser perezoso. Miren su contexto, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una comparación. El antiguo pacto fue escrito con letras y la ley. ¿Qué es lo que muestra? El pecado, y el pecado produce muerte. Eso quiere mostrar, pero que el Espíritu Santo en nuestra vida, a través de Jesucristo, vivifica y nos da una nueva vida. No está diciendo, sea flojo y no lee, no estudie la palabra. No, él está comparando los dos pactos. Está diciendo, el conocimiento de la ley, el jactarse de la ley o de cumplir algo humano solamente produce muerte, pero el Espíritu vivifica. Él sigue hablando, el antiguo pacto era el ministerio de la muerte. En el versículo 7, el 3:7. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Así que el ministerio de la muerte fue con gloria. Pero, viste que no asocia la ley o la letra con algo netamente malo. En el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, tiene mucho más gloria. Él dice en el versículo 9 que el antiguo pacto es el ministerio de condenación, pero el nuevo pacto es de justificación. Él dice que el antiguo pacto aparta. El, el antiguo pacto era temporal, pero el nuevo pacto es permanente. El antiguo pacto, él tiene un fin de la gloria, pero el nuevo pacto, toda la gloria se ve en el Señor. O sea, la gloria del rostro de Moisés duró un tiempo, pero luego se desvaneció. Pero la gloria del nuevo pacto en el Señor es eterna, es por siempre. Él hace también una comparación del velo. El antiguo pacto es como ver con un velo, pero el nuevo pacto, el velo fue removido. Entonces, él utiliza eso en ambos, como un velo, hace esa comparación, ¿no? El velo que se puso sobre el rostro de Moisés, para que ellos pudieran mirar a su rostro, y obviamente también era una mención del velo que estaba en el lugar santísimo, que separaba la presencia de Dios. Y ahora en el nuevo pacto, por la vida de Jesús, este velo fue removido. Y él dice que en el antiguo pacto no había libertad, pero en el nuevo pacto, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él dice que la ley no pudo cambiar y esta gloria se desvaneció. Pero ser transformado en la imagen de Dios, eso trae mucha gloria. ¿Por qué él hace esta comparación en el capítulo 3 de los dos pactos? Porque él va a comenzar la defensa de su ministerio. Y él va a comenzar a hacer esta imagen de que la gloria de Dios no está en la persona, no está en el locutor.
en el orador, sino está en la obra de Dios.